Egunon, eta eskerrik asko, eta hurbildu zaretenoi. Buenos días y gracias a los que os habéis podido aproximar o acercar. Mañana, como ya sabemos desde hace muchos años, es el Día Mundial sin Tabaco. Y eso es lo que nos trae aquí a volvernos a apoyar en ese día para intentar que el tabaco vaya bajando en nuestra comunidad. Lehenik eta behin, tabakoaren inguruko gizarte kontzientziazioa eta prebentzioa gure gizartean edatzeko xedearekin Osakidetzari eta Osasun Sailari eskaini dien laguntza eskertu nahi diet, osatzen familiako eta komunitate mailako medikantzako euskal elkarteari. Horregatik, prentsaurre honetara bertaratu izena eskartu nahi diot Iñaki Martinezi. Urtero bezala, tabakoaren epidemiaz eta aurre egiteko aukerez hitz egingo dugu. Dakizuen bezala eta esan dudan bezala, bihar maiatzako 21, tabakorik gabeko munduko eguna bete edo egingo da. Erretzaileentzat ez ezik gizarte osoarentzat tabakoak dakartzan arrisku handiak gogoratu nahi dituen ekimena. Beste behin, kerik gabeko 18. astearen ospakizuna egiten da. Tabakoaren aurkako eta bizi ohitura osasuntsuak izango dituen euskal gizarte baten aldeko konpromisoa agerian uzteko. Agradecer en primer lugar a la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria, Osatzen, su colaboración con Osakidetza y el Departamento de Salud en la labor de concienciación social y sanitaria y prevención contra el tabaco en nuestra sociedad. Agradecer a su presidente, Iñaki Martínez, la participación en esta rueda de prensa en la que un año más vamos a poner el foco en la epidemia del tabaco y de cómo hacerle frente. Como sabéis, cada 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, se celebra una iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco para el conjunto de la sociedad y no solo para los fumadores. Como cada año, se celebra la 18ª o 18 semanas sin humo, para mostrar así un compromiso en la lucha contra el tabaco y favorecer una sociedad vasca con hábitos favorables. Estamos hablando del tabaco, que es uno de los problemas graves de salud. El tabaco se podría entender un problema grave de salud, más allá de que sea un factor de riesgo, al que tenemos que seguir haciendo frente toda una comunidad, porque puede considerarse que es la primera causa de muerte evitable y sigue siendo la causa de más de 12% de las muertes en Euskadi a través de más de 25 enfermedades. Con lo cual hablaríamos de un factor de riesgo que provoca una adicción y en sí mismo es ya un problema de salud. En Euskadi, existe un compromiso político para luchar contra la epidemia del tabaco. También el compromiso de los profesionales sanitarios, asociaciones vinculadas a la sanidad y a la salud, educadores, agentes sociales, que con su implicación hacen posible que se desarrollen programas y políticas en torno a la salud, el bienestar y en la lucha contra el tabaco. El objetivo es proteger a la población del humo del tabaco y ofrecer ayuda a las personas que quieren dejar de fumar. Nola egiten da hori? Interbentzio edo ekimen integralarekin. Horrek esan nahi du bateratu egiten direla prebentzio eta sensibilizazio inguruko ekimenak eta batez ere kontutan harturik adin txikikoak beraiek aurre egin dizaioten hasi baino lehen erretzen eta beraien portaerak osasuntsuagoak izan daitezen. Ahora mismo, a pesar de la intervención en el tabaco, de las normativas aprobadas, de los cambios legislativos, de los programas de prevención, en definitiva, de la lucha contra el tabaquismo en todos los ámbitos, en Euskadi, en Europa, en el mundo, pues sigue habiendo una importante proporción de fumadores. Es verdad que ha bajado, pero en los datos de la encuesta de 2013 tendríamos alrededor de un 25% de fumadores. Ahora, este año se va a repetir la encuesta de salud 2017. Estos son los datos de la encuesta de salud 2013 y el año que viene, en este mismo día, podremos dar los últimos datos. Veremos si realmente la evolución va bajando. En los hombres, según la encuesta de salud, se veía que había disminuido 4 puntos de 2007 y en las mujeres solo 2 puntos. En realidad, cuando hace unos años la proporción de hombres-mujeres era de 8-1, ahora estamos prácticamente igual. En este sentido, la Ley Integral de Adicciones y Drogodependencias,
que con el enfoque de prevención y promoción en todas las personas y en todas las políticas, creemos que constituye, sin duda, una nueva y valiosa herramienta para mejorar el cuidado de la salud de la sociedad vasca, que sitúa a Euskadi si no es a la cabeza, desde luego en un buen puesto en las regiones europeas en la lucha contra el tabaco. Se trata de una ley en relación a la legislación existente en Europa y adaptada a las nuevas formas de comportamiento. Tenemos unos buenos datos de salud, sin embargo, estamos muy lejos del 12 o 13% de fumadores que tenemos en las sociedades nórdicas. Asimismo, bajo el nombre Red Vasca de Organizaciones Sanitarias Libres de Humo, Keri Gabeko Erakunde Sanitarioen Euskal Sarea izenekoa, Osakidetzak parte hartzen du, Osakidetza toma parte en una red internacional de hospitales y centros sanitarios sin humo. Esta red está formada por organizaciones sanitarias que se comprometen a estar libres de humo en todo el entorno del hospital y en la que participan más de 20 países. En Euskadi, actualmente, la forman 6 organizaciones sanitarias: OSI Araba, OSI Debabarrena, Tolosaldea, OSI Donostialdea, Goierri Alto Deba o Alto Urola, OSI Barrualde Galdakao, eta para el 2017 se espera que ingrese la Red de Salud Mental de Vizcaya. Todas ellas trabajan para el desarrollo de una estrategia común para la prevención y el abandono del consumo en todas sus formas, que es el objetivo principal de la red. Desde su creación se ha desarrollado un concepto, una iniciativa de evaluación continua basado en establecer políticas integrales de control de tabaquismo en los hospitales y servicios de salud. Y en estos momentos, la OSI Tolosaldea y OSI Debabarrena han sido las primeras organizaciones de Osakidetza o de las organizaciones asistenciales en Euskadi en acreditarse con el distintivo de plata. Todo ello es fruto de la labor realizada estos años dentro de la red vasca y está permitiendo que se trabaje de una manera global para el desarrollo de iniciativas destinadas a hacer desaparecer el tabaco en los centros sanitarios y asegurar un ambiente sanitario libre de humo para todo el mundo, profesionales, pacientes y familiares. Creo que hay que felicitarse por ello y seguir trabajando y promoviendo esta línea. Este esfuerzo no sería posible, sin ninguna duda, sin el trabajo y el compromiso de los profesionales del Departamento de Salud y Osakidetza, que con su implicación están consiguiendo implementar o llevar a cabo estrategias en relación al tabaco. En la actualidad contamos con un total de 2.760 profesionales formados en tabaco. Estos datos los vamos dando cada año, pero se pretende que todos los profesionales de la red de salud vayan accediendo a la formación en tabaco o en prevención del tabaco. En cuanto a deshabituación, tras el impulso en los últimos años, hay que decir que se ha consolidado una oferta para las personas fumadoras y destacar los buenos datos que se han obtenido. La proporción de personas que fuma varía mucho en función de la edad. En los hombres, el mayor consumo se da entre 25 y 64, las mujeres entre 25 y 44. En el caso de los jóvenes, entre 12 y 19 años, decía no fumar ha aumentado de un 51 a un 67,9%, lo cual indica una menor incorporación al hábito de fumar que normalmente ocurre en edades tempranas. Euskadin, tabakoaren izurriaren aurka borrokatzeko egiten den lanari esker jaitsi egin da tabakoaren eguneroko kontsumoa, eta 4 euskal herrietatik batek besterik ez du erretzen, herritarretik. Hala ere, tabakoaren kontrako bidea oraindik luzea da eta hainbat ekimen abian jartzen jarraituko dugu eta bultzatzen jarraituko dugu. Lanean jarraitu edo lanean segi behar dugu. Tabakoaren konsumoak prebenitu eta konsumoaren ondorioak erretzailearengan eta ondoan daudenengan. Osasun sailak eta Osakidetzak tabakoaren aurkako esku hartzeak indartu eta bultzatu dituzte azken urteetan eta uste dugu emaitza interesgarriak lortzen ari garela. El Departamento de Salud y Osakidetza han trabajado también, quizá ya lo conozcan, en la estrategia M-Power. Es un plan de medidas para retroceder la epidemia de tabaquismo de la OMS y ha reforzado el impulso e impulsado en los últimos años la intervención en tabaco desarrollando nuevas herramientas y poniendo énfasis en menores iniciativas y estrategias dirigidas hacia ellos.
En los últimos 4 años ha participado en programas de deshabitación tabáquica que ofrecen en todos los centros de salud más de 15.000 personas. De ellas, 3.272 en 2016 y la mayoría entre 26 y 64 años, siendo el más numeroso entre 46 y 64. Es cuando empiezan a tener síntomas. Un total de 1.738 mujeres y 1.500 hombres. Se ve que, a pesar de haber más hombres fumadores, son las mujeres las que acceden más. En cuanto al teléfono gratuito, se ofrece una información y ayuda en un proceso de abandono al tabaco. Creo que ya lo conocen, pero bueno, 944-007573. Y en él se reciben alrededor entre 20 y 30 llamadas al mes. También una de las partes importantes de nuestra intervención, como ya he dicho, se centra en los jóvenes. Habrán oído ustedes hablar de Clases sin humo, que mañana celebrará el día y repartirá los premios, que se ha transformado, o lo queremos transformar para innovar un poco las actuaciones, en Keri Gabeko Gazteak, que se iniciará el próximo año. Un programa del Departamento de Salud que se desarrolla en la Escuela Vasca con la intervención del Departamento de Salud y con la colaboración también de las diputaciones y de los ayuntamientos, tanto en distintivos como en favorecer la participación. En los últimos 4 cursos han participado un total de unas 35.000 o 40.000 personas y esto está dirigido en educación secundaria a primero y segundo de eso. En este curso han intervenido alrededor de 6.200 personas. Etorkizunari begira, tabakorik gabeko gizartea lortzea da gure erronka, eta horretarako lanean arituko gara. Hauxe da gure konpromezua. Herritarrak tabako ketik babestea eta erretzeari utzi diotenei laguntzea, esku hartze integrala eskainiz eta prebentzioa eta sensibilizazioa helburu duten politikak martxan jarriz. Helburutzat adingabeak hartu eta jakina gure jarduerak sortzen diren errealitate berrietara egokituz egingo dugu lana. Departamento de Salud y Osakidetza continuaremos con el compromiso de seguir trabajando en la lucha contra el tabaco en nuestra sociedad para conseguir un Euskadi libre sin humo. Seguiremos dedicando esfuerzos en intervenciones integrales, promoviendo políticas eficaces para reducir su consumo e impulsando la labor de información y sensibilización sobre sus riesgos y promocionando hábitos de vida saludables. Orain, hitza emango diot osatzenetik etorri den lehendakariari, berak aurkeztu ditzan urtero egiten duten inkesta baten emaitzak. Dagoeneko 15 urte daramatzate egiten eta lagungarri da ze osasun sailean ikusten dugu evoluziorik badagoen eta nola gertatzen den. Voy a dar la palabra al presidente de Osatzen para que nos haga la presentación de la encuesta anual que vienen haciendo desde hace 15 años. En todo caso, quisiera agradecer la participación en todas las iniciativas que se están desarrollando estos días y animar a las personas fumadoras a que intenten abandonar el tabaco. Hoy puede ser el día para dejar de fumar. Desde luego, supondría una buena decisión, sin duda, para ellos y también para los que les rodean. Y en su centro de salud le pueden echar una mano y ayudar a conseguirlo. Mila esker. Eskerrik asko, egunon guztioi, mila esker etortzeagatik, eskerrik asko miren zuen hitzegatik. Quisiera agradecer al Departamento de Salud, hoy aquí con Miren Doronsoro, la oportunidad que todos los años nos brinda a la Sociedad Vasca de Medicina de Familia Osatzen de participar juntos en la Semana Sin Humo y la ayuda que nos prestan en la difusión de las encuestas a través de Osakidetza y facilitarnos el trabajo de recogida de datos. Les voy a presentar, espero que no sea muy largo, los resultados de la encuesta que todos los años la Sociedad Española de Medicina de Familia, SENFIC, lleva a cabo a lo largo de todo el Estado, ¿no? Esta muestra corresponde a los datos de Euskadi y, como se puede ver, pues nuestra participación es la tercera comparado con el resto de las 17 comunidades autónomas, así que bueno, pues nuestro tamaño de muestra nos va a servir para tener una idea más o menos fiel de cuál es la situación en Euskadi. La media de edad, aquí aparece 46,2, pero ya les adelanto que es equivocada. La media en Euskadi es de 53 años.
Bueno, un dato interesante de la muestra es que prácticamente el 60% ha tenido contacto con el tabaco en algún momento de su vida, o bien porque es exfumador, el 40%, o bien porque lo es en el momento actual, 20%. En este sentido, este 20% es interesante porque en Euskadi está por debajo de la media con respecto al Estado. También el tema del tabaco entre hombres y mujeres. Si tradicionalmente estábamos diciendo que las mujeres estaban consumiendo exponencialmente, pero siempre por debajo de los hombres, pues ya se puede ver que se iguala el número de fumadores entre hombres y mujeres en porcentaje en la muestra. Y en cuanto al vapeo, ¿no?, al uso de cigarrillo electrónico, pues un 5% comenta o confiesa que sí que efectivamente lo utiliza. Bueno, un tema interesante dentro de la muestra es la exposición al humo ambiental del tabaco. Casi el 70% considera que está expuesto al humo del tabaco ambiental y que el 40% se lleva a cabo en las terrazas. Aquí es importante recordar un dato, ¿no?, lo que es una terraza cerrada, aquella que tiene un techo y que tiene más de 2 paredes que la cierran, ¿no? Y entonces a esto estamos hablando de la exposición del tabaco en un sitio que en teoría está regulado por normativa. Entonces, en su opinión, si se cumple la normativa que prohíbe fumar en las terrazas totalmente cerradas de bares y restaurantes, pues prácticamente un 38% o raramente o casi nunca se respeta, ¿no? Y esta percepción es mayor entre las personas no fumadoras. Bueno, pues probablemente porque están más atentas al no fumar, pues se dan antes cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí sí que hay una diferencia, prácticamente el doble del porcentaje entre los no fumadores y los fumadores. Bueno, siguiendo con la exposición del humo ambiental, ¿no?, el tabaquismo pasivo, pues 1 de cada 2 considera que debería estar prohibido fumar en vehículos privados y hasta el 73% que debería estarlo al menos cuando hay niños. Bueno, en este sentido existe normativa, ¿no?, en Francia, en Inglaterra, en Gales, pues que está prohibido fumar, ¿no?, y se sanciona mediante multas el consumo de tabacos con los niños en el vehículo. En este sentido, entre fumadores y no fumadores, la percepción en la muestra es mayoritaria, ¿no? Casi 3/4 partes de los no fumadores estarían a favor de esa regulación y entre los fumadores más del 60%. Bueno, ¿qué fuman los que fuman? ¿Cuánto fuman? Pues media cajetilla, 10,6 cigarrillos día. Y aquí igual es interesante resaltar que la media de inicio del consumo de tabaco es entre los 15 y 19 años, pero hay que recordar que esta muestra, la media de edad es de 53 años aproximadamente, y los datos que ahora mismo manejamos es que el inicio del consumo del tabaco se lleva a cabo a la edad de 13 años, lo cual es un tema, pues bueno, que preocupa. Bueno, aquí es un dato que en otras ocasiones también hemos planteado y que ya llevamos unos años con él. Cuando se les pregunta a esta muestra, y vuelvo a recordar el dato de 53 años, si consume cannabis, pues hasta un 17,5% comenta que sí, y lo hace mezclado con tabaco, que este es el tema interesante, ¿no? El consumo aislado de cannabis, bueno, es del 0,5% de la muestra, pero lo que se hace es mezclar con tabaco, ¿no? Y entonces aquí existe una combinación entre una droga legal y una droga ilegal y que al final pues son 2 adicciones. Interesante también ver que en el último año, bueno, que en la muestra el 62% de los fumadores ha hecho al menos un intento de abandono. Y aquí el dato del 13% de que en el último año un 13% de las personas han dejado de fumar. Es un dato de salud interesante y que indica pues que se están haciendo bien las cosas. Podemos mejorar, por supuesto, y podemos seguir poniendo ideas sobre la mesa, pero se están haciendo bien las cosas. Y hasta un 60% lleva ya más de 10 años sin fumar. Entre cómo lo han conseguido, pues este dato se mantiene más o menos uniforme. La mayoría, más del 70%, consigue dejar de fumar sin ayuda alguna. Y aquí sí que destacar, desde Osatzen, bueno, pues la actividad que se hace en los centros de salud, sobre todo por el personal de enfermería, que son un poco las que lideran el tema de dejar de fumar. Es verdad que los médicos también estamos comprometidos, pero si hubiera una figura que va en expansión dentro de los centros de salud, es el compromiso que coge el sector de la enfermería. Bueno, ahí se pueden ver pues distintos fármacos que se utilizan para poder dejar de fumar, pero ya se puede ver que lo que más funciona, uno decide tomar la decisión voluntariamente, dejar de fumar, y sin ayuda alguna lo consigue.
Bueno, esta pregunta de si considera que fumar tabaco favorece que se empiece a fumar cannabis y si considera que fumar cannabis favorece que se empiece a fumar tabaco, bueno, lo que más se empieza a fumar es tabaco, ¿no? Y fíjense que comenzar a fumar tabaco y después empezar a consumir cannabis, hasta un 38% considera que sí. Y al revés también, ¿no? Hasta un 43% opina que fumar cannabis favorece que se empiece a fumar tabaco, ¿no? Otra vez esta dualidad entre estas dos drogas adictivas los dos. Bueno, en cuanto al empaquetado genérico, también que llevamos años un poquito como una propuesta, ¿no?, de mejora, ¿no? Si bien la ley de drogodependencia y adicciones de Euskadi es una de las más avanzadas de Europa y sin duda en el Estado, bueno, siempre se pueden proponer ideas que puedan, digamos, mejorar, ¿no? Y una sería el empaquetado genérico, ya presente en Francia y en Inglaterra, que se sabe y se conoce que tiene un impacto sobre retrasar la edad de inicio entre los jóvenes. Ese dato que les di antes de ese 13%, de que con 13 años se inicia en el consumo de tabaco, pues parece que el empaquetado genérico retrasaría esta edad de inicio. Y luego hay datos que estiman pues que con un empaquetado genérico hasta un 3% de los fumadores dejarían de serlo, ¿no? Y esto, que un 3% puede ser un número pequeño, en número bruto se traduciría en unos 270.000 fumadores, con todo el impacto eso que podría tener en la salud pública, ¿no? Bueno, el lema de este año de la OMS, que mañana celebra el Día Mundial del Tabaco, es: el tabaco es una amenaza para el desarrollo, ¿no? Entonces, en este sentido, hasta el 80% de los... bueno, se estima que existe 1.000 millones de fumadores en el mundo y que un 80% de esos consumidores están en los países pobres o en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, hasta el 70% considera que la industria del tabaco dificulta el desarrollo de los países, sobre todo, como vemos en la siguiente diapositiva, por el impacto que tiene sobre el gasto sanitario. No sé, el impacto en salud y en morbilidad y en la mortalidad y en la gestión y tratamiento de todas esas enfermedades que genera. Bueno, esta diapositiva voy a pasar. La financiación de los tratamientos farmacológicos. Bueno, este tema de los tratamientos farmacológicos, hilando con la primera diapositiva, con la diapositiva que he presentado antes, de que la mayoría, casi el 80%, lo consigue sin ayuda, bueno, pues merece la pena también, como una medida de propuesta, ¿no?, plantearse qué supondría financiar el tratamiento farmacológico entre los fumadores, ¿no?, y qué opinión eso les merecería. Entonces, la mayoría cree que los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar deberían estar financiados, ¿de acuerdo? Quizás aquí el dato interesante, bueno, la percepción entre los fumadores, ¿no?, de que podría ser una ayuda es, bueno, mayor que entre los no fumadores. Hasta el 74% de los fumadores cree que debería estar financiado por el Sistema Nacional de Salud. Y en ese sentido, ¿cree usted que si los tratamientos para dejar de fumar estuvieran financiados, más fumadores dejarían de fumar? La respuesta aquí es superior al 60%, ¿no? Aquí hay un error en la diapositiva, ¿no? En la parte derecha se abre de probablemente no y seguro que no, ¿eh? Y en la izquierda seguramente sí, probablemente sí. Hasta un 60% considera que si estuvieran financiados haría un intento por dejar de fumar, ¿no? También en el círculo de la izquierda se comenta un poquito lo mismo. Y esta ya es la última diapositiva. De las siguientes medidas, ¿cuál cree que es la más efectiva para reducir el consumo del tabaco? Y en este sentido, bueno, pues hasta casi el 50% opina que sería el aumento del precio del tabaco. Mila esker, eta, bueno, eskerrik asko. Galderarik nahi baduzu egin. Datorren urtean jakingo direla emaitzak, baina ez dakit orain arteko datuen arabera ikusten ote den joera ere beheranzkoa dela edo zer datu dituzuen eskuartean. Osasun inkesta da hemen egiten den, ez dakit, inkestarik boteretsuena, ez hori 5 urtez behin egiten da. Orduan, 2012an egintzen da, orain errepikatzen ari da. Orduan, tartean egiten dira, basate baterako adikzioetatik eta egiten ditugu inkesta diferenteak. Eta susmoa daukagu jaisten ari dela, baina ikusi egin behar da. Benetan, kasu batzuetan badirudi baietz jaisten ari dela, baina nik uste dut
oraindik oso urruti ongo gerala, horrez, Ipar Europako herrialdeetatik, uneko 10 edo 12 erretzen duten hortatik. Orduan, joera positiboa izango litzake, guretzako oso baliagarri da ikustea gainera joera gazteengan nola doan, esaten da 13-15 urtekin hasten direla, ia hori atzeratzen den. Keri gabeko gelak egiten den hori, datorren urtetik aurrera gaztea, keri gabeko gazteak izango dena, horren helburu nagusia da ez erretzea edo gutxinez atzeratzea erretzen hasiko diren adina. Baina datu zehatzak nik uste urte honen bukaeran edo datorren urtean hasieran izango ditu. Besterik ez? Vale, mila esker.